Cuando quieras. Bienvenidos a Radio Buenos Aires Internacional, en línea internacional con el doctor Luis Díaz Izquierdo, un doctor que es muy reconocido por su labor allí en el Hospital Severo Ochoa, que está en la línea primera, en la primera línea con respecto a la lucha contra el COVID-19, esta pandemia global, este virus que está haciendo estragos aún, ¿sí? Estamos y vamos a analizar con el doctor los brotes, los rebrotes y las distintas situaciones que se han dado. Él es médico de este hospital, en primera persona nos va a relatar cuáles son los episodios que se vivencian en el minuto a minuto, segundo a segundo. Doctor Luis Díaz Izquierdo, le agradecemos profundamente este contacto para Ciencia y Tecnología para Radio Buenos Aires Internacional. Pues buenas tardes a todos los argentinos, buenas noches aquí en España y de verdad, Roberto, que es un placer. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo transita la gestión, la actividad y la dinámica médica con respecto a la atención en los hospitales en España ante este nuevo invierno allí? Se habla de un rebrote, se habla de varias hipótesis, pero ¿qué es lo cierto, doctor? ¿Cómo está transitando hoy la realidad allí en España? Pues ahora mismo, desde hace aproximadamente una semana o semana y media, se observa una cierta tendencia en todos los hospitales de España y en la Comunidad de Madrid en concreto, un descenso aproximadamente de un 30% respecto a cómo estábamos, por ejemplo, a mediados de agosto, que es cuando, o mejor dicho, a finales y el inicio de septiembre, que es cuando se empezó a hablar ya de esa segunda ola. Afortunadamente hemos encontrado en los servicios de urgencias esa disminución, igual que en las plantas, digamos, de hospitalización. Sin embargo, y eso es una mala noticia, han aumentado el número de fallecidos y ha aumentado el número de enfermos que están en unidades de cuidados intensivos. Esta valla, digamos, que se presenta al personal médico también ante las imposibilidades lógicas de poder atender a todos, porque al aumentar la demanda también hay que analizar los problemas en la oferta, es decir, se habló también del cansancio, ¿sí? Del agotamiento del personal médico, de la escasez de recursos. ¿Cómo manejar esa métrica, esa ecuación entre también el servicio sanitario, el servicio de salud y la población en general, Luis? La verdad es que estamos todos realizando un grandísimo esfuerzo. La primera ola, por ahí por marzo, abril, la verdad es que no sé qué palabra utilizar, si la conocen ustedes, aquí decimos la palabra subidón. Estás como con una descarga de adrenalina, de esto hay que ir a por ello. Estábamos inmensamente motivados, aplausos en los balcones todos los días a las 8 de la tarde al personal sanitario. Y yo creo que ya se hacía extensivo a todos esos servicios esenciales, desde un conductor de un camión que lleva material o lleva comida a tiendas, a centros comerciales y luego a nosotros, ¿no? Que estábamos, digamos, la punta de lanza, ¿no? El personal sanitario. Luego pasamos por un momento, por ahí por el mes de junio, julio, de excesivo, creo yo, relax. Yo creo que la sociedad en general estaba excesivamente relajada. Yo creo que los poderes también públicos, aquellas frases de vamos a salir mejores, de hemos doblado ya la curva de la pandemia, yo creo que eso también contribuyó a generar unas expectativas por las cuales muchos también españoles, muchos ciudadanos, parecía que como no se tomaban en serio las medidas que había que seguir. Y entonces empezó esta segunda ola, que ya estamos en ella, y la verdad es que nos echamos a temblar, porque ya no es solo el cansancio físico, sino es el cansancio emocional, esa sobrecarga que nosotros tenemos miedo, digamos, de que pueda otra vez empezar a colapsar el sistema sanitario como sucedió, aunque hasta ahora no está sucediendo ni muchísimo menos. Es como que la curva está más aplanada, como que hay un equilibrio entre los ingresos y las altas,
Pero claro, siempre te obliga a hacer un poco un trabajo de equilibrista de la cantidad de pacientes que tenemos, más los recursos, que ya sabemos que son limitados. Y cuando hablo de recursos tanto técnicos como humanos, porque hay que contratar personal. No basta solo con comprar, por ejemplo, como se ha hecho una serie de respiradores, sino que la gente tiene que saber cómo funciona, ¿no? Es decir, tengo tantas camas de UBI o de UCI, hay que tener personal entrenado. Y cuesta mucho, por ejemplo, ahora mismo en el momento actual, a la hora de abrir una planta, cuesta mucho encontrar personal de enfermería. Personal médico no tanto, pero personal de enfermería está costando mucho. Conjugar ese esfuerzo que estamos todos realizando con la demanda lógica que necesitan los pacientes, eso nos obliga a un sobreesfuerzo, teniendo en cuenta además que no solamente hay pacientes COVID o COVID, es que hay también pacientes no COVID. Esa terminología que está surgiendo ahora, ¿no? en esta revista que es, no sé si es la Biblia o el Evangelio de la Medicina, que se llama The Lancet, y que a finales de septiembre hablaba de lo que se llama sindemia, ¿no? Decía además así, dice, el COVID no es solo una pandemia, es una sindemia. Por una parte hay enfermos COVID, hay enfermos no COVID, diabetes, hipertensión, enfermedades renales, pulmonares, etcétera, y oncológicas, algunas de las cuales se están retrasando también los diagnósticos, y todo eso en un contexto determinado, social, económico. Es complicado el mantener el equilibrio en todos esos aspectos que estoy realizando. Mencionaste el término sindemia y estos entonces Ajá. son los efectos colaterales del COVID-19, del SARS-CoV-2, podríamos denominar todas esas Exactamente. patologías que no pudieron o no son propiamente tratadas a tiempo, que son relegadas. Bueno, ¿eso sería un daño colateral, Luis? Exactamente, Roberto. Usted ha justo dado la clave. Hubo un momento en que todo el hospital, por ejemplo, era todo COVID, digamos. Todos los enfermos tenían coronavirus. Después ya se pudieron empezar a dar altas y empezaron a verse otro tipo de pacientes. El problema es que, sobre todo en las personas mayores, que además son un colectivo más vulnerable, como que se autoconfinan en casa. Y entonces, diabéticos, hipertensos, enfermedades hepáticas, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, han dejado de ir. Y hay que hacer un seguimiento. Incluso como estaba todo el sistema sanitario tan sobrepasado, se anulaban citas, se anulaban procedimientos diagnósticos, y algo terrible, que es que hay pacientes con cáncer a los que se les está diagnosticado tarde. Y eso es terrible, porque se podía haber ofrecido una solución antes. Diagnóstico tardío, ¿verdad, doctor? Exactamente, sí. Ahora, allí también está el riesgo de lo que se denomina la coinfección, es decir, una persona que adquiere el COVID-19 que también tiene otra patología en simultáneo, o el retorno de la gripe, la influenza, son, digamos, dispositivos o patologías similares, que también producen una extenuación en el cuerpo humano. Ahora, con respecto a lo que se vivenció en la primer ola, ¿sí? En la primera línea de fuego, ¿has vivido, Luis, un colapso allí? ¿Cómo fueron algunos de los días más dramáticos en vivo? ¿Cuáles son las escenas que guardás en relación a estos días? La verdad es que son escenas terribles. Yo ya soy mayor, pero estaba rodeado de compañeros, de enfermeras, de auxiliares, o TCAES, como les llaman ahora en España, ¿no? Que gente con 20 y con 21 años que hemos visto fallecer a personas 7, 8, 9 en una sola tarde, personas que además te miraban a los ojos con miedo. Yo creo que eso es, sobre todo, lo que más nos impactaba, esa soledad y ese miedo. Decenas, o yo diría que cientos de personas que estaban conectados a la vida con una botella de oxígeno, que empezaban a empeorar. Esa sensación de impotencia de no puedo hacer nada, no tengo tratamiento, no sabemos qué hacer, y te está mirando a los ojos y en una hora fallecían. Y luego la segunda parte, que había que avisar a los familiares y decirles que habían fallecido. Había momentos durísimos, como el hecho de tener en un cuarto que allí llamamos de emergencia a una persona que había fallecido y no poderle bajar
a lo que aquí llamamos un mortuorio, porque estaba el mortuorio lleno. Y había que hacer un hueco. Y mientras tanto teníamos ahí al cadáver del pobrecito esperando para poderle desplazar. Teníamos que esforzarnos muchísimo para no dejarnos a ningún paciente sin tratamiento dentro de lo que podíamos hacer, sin comer, sin beber, sin limpiar. Teníamos a personas de 70 y 80 años sentadas hasta 48 y 72 horas en una silla literal, no en un sillón, en una silla, como cuando uno está en un bar, en un restaurante. El primer certificado de defunción que firmas en una tarde, yo recuerdo una tarde fallecieron 7 de golpe. El primer certificado, bueno, malo es, cuando llevas 6, cuando llevas 7, es que tienes los ojos empapados en lágrimas, casi no puedes ni firmar. El encontrarte a gente, yo recuerdo con nombre y apellidos un paciente de 38 años, que era peruano, y a quien tuvimos que subirle a la UBI, y yo recuerdo que le acompañaba, ¿no?, a la unidad de vigilancia intensiva, le acompañaba durante el camino por el pasillo, y se estaba despidiendo de su hija. Este chico, este señor sobrevivió, pero iba por el pasillo hablando con su hija, y yo que estaba preocupadísimo diciéndole, venga, deja ya de hablar con tu hija, venga, que tenemos que meterte, y el hombre, no, espérese, por favor, que me estoy despidiendo, y diciéndole, hija, me van a intubar y me van a dormir. Un señor de 90 y tantos años que tenía a su mujer, que decía, es que es el amor de mi vida, y sé que está en la UBI y yo aquí en la urgencia, dice, no voy a poder despedirme de ella, que es lo que más me duele. Una señora que no había podido despedirse del marido, que querría haberle escrito una carta de amor, porque igual decía que había sido el amor de su vida. Una chica que estaba simultáneamente ingresada junto a su padre se falleció, y el Día del Padre, además, que no se podía, el Día del Padre en España, ¿no?, que es el 17 de marzo, y que no se había podido despedir de él, ¿no? Esas personas que estaban distribuidas a lo largo de los pasillos en sillas y sillones, que nos veían corriendo hacia el cuarto de emergencia porque una persona estaba empeorando muchísimo y teníamos que ponerle el tratamiento que podíamos. Algunos agachaban la cabeza y luego sacábamos ese cadáver, lo sacábamos delante de ellos. Y es verdad cómo agachaban la cabeza, como una mezcla entre tristeza, pero también como profundo respeto, ¿no?, hacia esa persona que llevábamos envuelta en una sábana. Todas esas sensaciones, esa sensación de impotencia mía como médico, de no poder hacer nada. Usted imagínese estos chavales que son chicos, con 20, con 21 años, que veían todo aquello y que han vivido esa situación, y además absolutamente desesperanzados porque nos fallecían. No podíamos hacer nada. Yo creo que eso para nosotros, para el personal sanitario, es lo peor, y mucha gente ha precisado de atención psicológica tan importante. En ese sentido, el equipo de psicólogos y de psiquiatras del hospital tuvieron buenos reflejos para empezar a abrir una serie de consultas. Son escenas de ese tipo, ¿no? Empiezan a empeorar, empieza a tener dificultad respiratoria, empiezas a tratarle, cada vez peor, le ves cómo se te queda mirando, doctor, es que cada vez respiro peor, hasta que llega un momento en que se van agotando, los ojos se les ponían ya vidriosos y fallecían. Y es que decíamos, ¿qué está pasando aquí? No podemos hacer nada. En otros hospitales lo mismo. Y aquello se iba extendiendo por toda Europa, después saltó a América, como es lógico, y era tristísimo. Te ibas a tu casa, llegabas a casa y lo primero que hacías era abrir la puerta, saludar, y te metías al baño para ducharte y para lavar la ropa aparte. Yo cuando me iba de guardia, o cualquier día, pero sobre todo de guardia, mi mujer me decía, bueno, pues que tengas buena guardia y que vuelvas. Porque existía la posibilidad de que yo también me pusiera enferma. Me han fallecido 50 y tantos sanitarios en España. Uno fue un compañero, un enfermero muy querido por todos, que falleció, un compañero nuestro, con 57 años. Yo creo que eso era casi lo peor de todos esos momentos, aparte del confinamiento, de no poder ver a tus seres queridos y de dormir en una habitación separada porque me daba miedo de contagiar a mi mujer y a mis 2 hijas. Ahora, hay algo que es impresionante, Luis. Se cruzan varios conflictos. El conflicto
frente y con el paciente, pero también el conflicto interno de tu propia familia. Además, esto agregado el confinamiento, el miedo por el contagio, la Eso es. ansiedad, las expectativas, todo eso se cruza y se le exige al personal médico un equilibrio que es, por ciertos momentos, muy difícil de sostener. Muy complicados. Es verdad que estábamos muy motivados. Yo creo que nos vinieron a todos muy bien esos aplausos que se realizaban a las 8 de la tarde. Yo hubo un momento en que dejé de asomarme al balcón porque de verdad que me emocionaba. Porque claro, mis vecinos me saludaban y decían, a ver, ese médico, Luis, me conocen desde hace años. Y yo, sinceramente, que se me hacía un nudo en la garganta. Y hubo un momento en que dije, voy a dejar de asomarme porque de verdad que no puedo. Bueno, luego la verdad es que había muchos días que sí que me asomaba y nos saludábamos y por lo menos nos mirábamos a los ojos. Pero son situaciones que son muy complicadas porque por más que te cuides, por más que te duches en el trabajo, por más siempre existe esa posibilidad de que te puedas llevar el coronavirus a tu casa. Ya es lo que faltaba, ¿no? Que encima tu familia lo tenga encima por ti, no porque hayan salido a la calle, porque ellos no salían. Yo hacía todo, la compra, yo hacía todo, absolutamente todo. ¿Se puede decir que este escenario es directamente una guerra en vivo y en directo? Una guerra con un enemigo silencioso y que causa estragos, pero al fin es una guerra. La verdad es que era una expresión que no gustaba mucho a las autoridades, pero nosotros, todos los médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, todos utilizábamos esa expresión, un escenario de guerra. Venían los pacientes por oleadas, y cuando digo oleadas, yo recuerdo un viernes por la noche a la puerta del hospital esperando 70 pacientes contados, 70, esperando a pasar para que les sentáramos en un sillón o les proporcionáramos una botella de oxígeno. Nosotros utilizábamos esa expresión, escenario de guerra, sin armas, porque nosotros no somos obviamente soldados y sobre todo estábamos luchando contra algo desconocido. Parecía una película casi de terror, porque no sabíamos lo que se nos venía encima. Estudiábamos mucho, cambiaba el protocolo, a veces el protocolo del lunes, el miércoles, jueves ya no era el mismo. Tenías que olvidar todo lo que habías estudiado, quedarte con todo lo que ibas aprendiendo y sabiendo, pero siempre en ese escenario terrible en donde de verdad que estábamos absolutamente desbordados, hacías lo que podías, llegabas hasta donde llegabas. Y yo he visto, yo que, bueno, también soy más mayor, ¿no? Pero yo he visto auténticas crisis de ansiedad en compañeros más jóvenes. Una compañera de enfermera, recuerdo que llorando, dando voces, dice no puedo más, porque es que no le daba, como decimos aquí en España, no te da la vida, ¿no? No le daba el tiempo necesario para dar el tratamiento a todos los pacientes. Cuando llegaba a primera hora de la mañana, empezaba a administrar tratamientos y terminaba con el último, casi a última hora, y ya venía la siguiente administración de fármacos al cabo de varias horas. Y esa sensación de no llegar, la verdad es que sí que se pasó muy mal. Eh, por lo que uno puede llegar a ver también, la situación ha cambiado, se están empleando ciertos tratamientos ahora, hoy en día, y aumentan los niveles o las expectativas de estar más cerca. La vacuna, ya está lanzada la vacuna propiamente de Rusia, está en ejecución, la Sputnik 5. Nos dirás si tenés alguna apreciación, pero también se habló del primer semestre aquí en la Argentina del 2021 en tiempo récord, porque los tiempos de la vacuna han sido en algunos casos años. Eso. Ahora, la pregunta es un virus, sabemos, de alta contagiosidad, de alta transmisibilidad. Eso en Exactamente, primer sí. punto. Pero también, ¿qué conjeturas o qué comentarios se están manejando, qué información se está manejando en España con respecto al tema vacunas y qué tratamientos ahora se están empleando en los hospitales, en las unidades médicas para combatir, para repeler el COVID-19, Luis? Uh-huh. Una de las situaciones que se están produciendo obviamente es que tenemos mucha más experiencia y eso ya es un grado, como decimos aquí. El poder disponer de esa experiencia, el intentar adelantarnos a la aparición de un determinado síntoma, eso también influye mucho.
Al principio daba miedo, por ejemplo, poner corticoides, que es algo que además la Organización Mundial de la Salud, desde luego, desestimaba. Decía, no pongáis corticoides. Pero claro, cuando un virus produce un síndrome que se llama de distrés respiratorio, hay que ponerlos. Aprendimos a ponerlos en el momento más oportuno. Utilizamos una serie de fármacos, si suenan la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir, que luego en estudios posteriores se fueron demostrando que no servían para nada. Nosotros utilizamos un fármaco que, bueno, parece ser que sí que podría funcionar, es el remdesivir, que es un antiviral. Entonces, bueno, pues podríamos decir que sí que funciona. Bueno, en España y en todo el mundo, ¿no? Por supuesto en Argentina, por supuesto en Estados Unidos, en Francia, etcétera, ¿no? En todos los países. Pero sí que parece que ese podría tener relación con una mayor tasa de curación, pero como todo está en cuarentena y nunca mejor dicho, ¿no? Y luego, con respecto a las vacunas, la verdad es que se generaron muchas expectativas al principio. Yo era muy escéptico no porque yo sepa más que nadie, sino por lo que leía. Y se estaban acortando excesivamente los tiempos. Una vacuna de Rusia, una vacuna de China, la vacuna de Oxford, de Gran Bretaña, que se tuvo que parar el ensayo porque perjudicó a una paciente que le produjo una sintomatología neurológica. Después volvieron de nuevo a reiniciarla. Al final, los plazos son los que son. Hay más de 300, 400 vacunas. En España también se están haciendo un montón. En Argentina he leído que también, por supuesto. Y lo que no se debe es acortar los plazos. Hay que tener mucho cuidado y muy probablemente, y ya lo está reconociendo así la Organización Mundial de la Salud, hasta el 2022 no haya una vacuna. Y eso que sea un virus del que se pueda encontrar una vacuna, porque fíjese, Roberto, que la gripe todos los años hay que hacer una. Porque los virus, muchos de estos, tienen la capacidad de mutar, de cambiar. Y, por ejemplo, en un virus como el VIH, el virus del SIDA o HIV, no hay vacuna. O sea, que a lo mejor ni siquiera se encuentra. Claro. Dentro de eso, por lo menos, cuando llegue, y termino un momentito, perdóneme, hay que intentar vacunarse de la gripe, porque ahora nosotros viene el otoño y el invierno. Porque una de las cosas que se ha visto, que estudian mucho los inmunólogos, es lo que aquí llamamos inmunidad entrenada. Es como ir al gimnasio, ¿no? Y resulta que tú pones una vacuna, por ejemplo, la vacuna de la tuberculosis o la propia vacuna de la gripe, como que produce un entrenamiento para la generación de anticuerpos y de inmunidad por parte del cuerpo, y pues es muy probable que sea, bueno, de hecho se ha visto, que disminuye la posibilidad no ya de infectarse, sino de desarrollar síntomas graves por coronavirus. De hecho, en España se dejó de administrar la vacuna de la tuberculosis. En otros países que han sufrido menos esta pandemia, se administra de manera habitual la vacuna de la tuberculosis, la BCG. También es otra de las patologías que decíamos, y en charla, en conversación con un colega, un médico suyo, Luis, que es español propiamente, pero que está afincado en Etiopía, en África, también otra de las patologías que son muy, muy deteriorantes, ¿no? Estamos hablando en diálogo en directo con el doctor Luis Díaz Izquierdo, quien es médico del Hospital de Urgencias Severo Ochoa. Le agradecemos profundamente, doctor, este enlace desde Buenos Aires, República Argentina, a nuestra hermana España, a Madrid, a usted en primera persona, nuestro también homenaje por ese servicio de segundo a segundo, ese servicio de dar vida y de prolongar y de dirigir todos los recursos en pos y en pro del derecho a la salud y a la vida desde Radio Buenos Aires Internacional. Doctor Luis Díaz Izquierdo, profundamente agradecidos, y queríamos que termine con una breve reflexión, si puede darnos, a la audiencia internacional. La verdad es que, bueno, muchísimas gracias, por supuesto, por sus palabras. Un saludo, un abrazo a usted y a todos los argentinos que están sufriendo también, como nosotros, las consecuencias de este desastre, ¿no?
La verdad es que el no perder nunca la esperanza, el estar fuertes, el aprender uno mismo a gestionar las emociones, el aprender a buscar alternativas, en el sentido de me tengo que quedar confinado, bueno, pues voy a buscar otras formas. No puedo salir en bicicleta, bueno, pues voy a buscar otras formas de sobrellevar esto, ¿no? El no perder nunca la esperanza, la solidaridad entre todos, por supuesto, esto uno solo no lo consigue, solamente se consigue por medio de la comunidad en general, y que los políticos, como aquí decimos, que se pongan las pilas, que se dejen de enfrentamientos y que todos tenemos que remar en la misma dirección. No hay otra forma de salir de esta. Todos tenemos que remar en esa misma dirección, así lo plantea el doctor Luis Díaz Izquierdo, un médico que ha dado batalla en la primera línea, en la línea de fuego, propiamente en Madrid, en España, en el Hospital de Urgencias Severo Ochoa. El rostro, cara a cara, la vida y la muerte constantemente, la posibilidad y la imposibilidad, el deseo, la frustración, todo se conjuga en un tiempo humano con aciertos y desaciertos. Pero lo más importante es lo que señala el doctor con sostener la esperanza, y esto es lo que nos impulsa a una construcción nueva, día a día. Doctor Luis Díaz Izquierdo, profundamente agradecido desde Radio Buenos Aires Internacional, en línea internacional, ciencia y tecnología. Gracias. Un abrazo, gracias a ustedes por su interés. Así entonces nos reencontramos en la nueva edición de Radio Buenos Aires Internacional.